El mundo se divide en dos, los que disfrutamos la sexualidad y los que no. She, Sexuality, Health and Entertainment. Mesopotamia y la prehistoria de la sexualidad. En la antigüedad se creía que la sabiduría se transmite con caricias y con sensualidad. Regularmente en historiografía se divide la etapa prehistórica y la etapa histórica dependiendo de las culturas cuando éstas llegan a la escritura. Cuando una cultura inventa la escritura, se dice que ya está en su etapa histórica. Antes de inventar un código de cómo transmitir sus conocimientos a la siguiente generación, es decir, lo que llamamos escritura, se le conoce como prehistoria. En este caso, vamos a hablar de la prehistoria de la sexualidad en Europa o en la cultura occidental. ¿Qué quiere decir? Antes de que en Europa se descubriera o se inventara la escritura, cómo era la sexualidad. Eso quiere decir la sexualidad en la prehistoria. Mesos quiere decir en medio, en griego. Potamos, río. Mesos, potamos quiere decir territorio entre ríos. Y es el territorio que abarca entre el río Tigris y el río Éufrates, donde hoy está el país que se llama Irak. Mesopotamia también tuvo gran influencia en los egipcios, en Grecia y en Roma. Entonces, por eso la consideramos como la antesala, los precedentes de la sexualidad en Europa. Ahora, allí, ¿sabes qué encontramos de los datos que más nos llaman la atención? Es que no hay figurillas de hombres, ni de animales, ni de niños, ni de niñas. Puras figurillas de mujeres adultas, sin rostro, con pechos como si estuvieran criando, amamantando, gordas o con el abdomen abultado, podría interpretarse embarazadas, y con sus genitales, la vulva expuesta. Más o menos del año 25,000 antes de nuestra era al año 8,000 antes de nuestra era, se encontraron durante esos 17,000 años solo figurillas de estas mujeres. En este caso, la mayoría de historiadores e historiadoras están de acuerdo que hay un ensalzamiento de la reproductividad de las mujeres. En este caso es la diosa Ishtar. La diosa Ishtar de Mesopotamia es la madre de la naturaleza, la que creó al mundo. Es una diosa de la fertilidad, pero no solo de la fertilidad, sino de la sabiduría. En la antigüedad se creía que la sabiduría se transmite con caricias y con sensualidad. ¿Qué quiere decir? Que en la antigüedad el sexo transmitía sabiduría, o se creía que la sexualidad era un acto sagrado, religioso, que nos llevaba al contacto con los dioses y las diosas, sobre todo a través de las caricias. Y entonces encontramos estas diosas antiguas que sí, efectivamente, imagínate, hay varias autoras, varios autores, al final voy a citar un libro donde viene esta afirmación, que en la antigüedad no se sabía que el pene embarazaba, que el semen embarazaba. Se creía que la mujer se bastaba a sí misma para procrear. Y entonces la mujer que se embarazaba creían que ella sola había decidido coagular su sangre menstrual y del coágulo se formaba un bebé. Pero además, ¿por qué con pechos grandes estas diosas? Pues porque la crianza era lo que daba el poder a las mujeres. La mujer era la única que sabía que ella era mamá de esos hijos. Como no se sabía que el papá podía tener hijos, que el hombre podía procrear, nunca se pensaba en la paternidad de los hijos, sino en la maternidad. Ella es la que daba el apellido a los hijos. Se les conoce como sociedades matrilineales. El poder llega a través de la madre, el apellido es a través de la madre, las herencias son a través de la madre y los pechos hablan de la crianza. La madre es la única que sabe quiénes son sus hijos. Todavía hasta hace poquito en nuestra sociedad, la paternidad era un acto de fe. Sí. El mundo se divide en dos, los que disfrutamos la sexualidad y los que no. She, Sexuality, Health
and entertainment.